Bendiciones, mis amados, qué bueno poder estar con ustedes una vez más, dándole gracias a Dios por el privilegio, por la oportunidad. El domingo pasado empezamos nuestro estudio o nuestra enseñanza titulada El llamamiento de Dios al ministerio. A manera de introducción dijimos tres cosas importantes. Primero, que Dios tiene dos maneras de llamar, o hay dos llamados, un llamado general y un llamado específico. El llamado general es el llamado que Dios hace a los hombres para que sean salvos a través de su Hijo Jesucristo. El llamado específico es el llamado a servir y es aquí donde estamos desarrollando nuestro tema. Dijimos algo interesante que tal vez nosotros queremos ejercer o estamos ejerciendo lo que Dios no nos ha mandado hacer. Si hay algo que nosotros debemos estar seguros es con referente a lo que Dios quiere para nuestra vida y sobre todo en el servicio. Una de las maneras de identificar que Dios nos ha llamado a hacer algo a su obra o en su obra es la pasión, el deseo interno que hay dentro de nosotros. Miramos cómo Jeremías sentía ese fuego ardiente, ese fuego que lo impulsaba a no callar, aunque él quería callar. Muchas veces nosotros queremos no ejercer, muchas veces queremos apartarnos, porque como sabemos, servir a Dios en su obra no es fácil, pero dentro de nosotros hay una fuerza que nos impulsa y esa fuerza es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo que siempre nos estará motivando a seguir dando la pelea, la batalla. Es el Espíritu Santo que nos capacita para ejercer y hacer la obra de Dios con excelencia. Recordemos que la obra de Dios se hace con hombres de Dios. Y también estuvimos diciendo que cuando Dios llama, en segundo lugar, Dios capacita. Cuando Dios capacita, da las oportunidades. Cuando Dios da la oportunidad, Dios abre las puertas y cuando Dios abre las puertas no se cierran, siempre y cuando estemos determinados en el tiempo perfecto de Dios, en su perfecta voluntad. En tercer lugar, veíamos en nuestra introducción que tanto el Padre como Cristo y su Espíritu Santo llaman a la obra, llaman al ministerio. Ahí en nuestra primera enseñanza tenemos esta introducción y me gustaría que si no la ha visto, si no la ha oído, le invito a ir al canal de la Iglesia Cristiana Monte de Jehová y empaparse con nuestro primer tema que se basó en una pequeña introducción. Hoy quiero en segundo lugar hablar sobre a quienes llama Dios. Quiero decirles, mis hermanos, que en cuanto a ese llamado específico, ese llamado especial de servir a Dios, Dios no va a llamar a todos a ejercer el mismo papel. Es a través de los dones o los diferentes dones que Dios va a obrar para que cada uno podamos hacer algo. Recuerde que no solamente son los dones ministeriales, están los dones espirituales y están los dones motivacionales, el de ir a visitar, al de ir a los hospitales, a las cárceles, al de hospedar. Aún, mis hermanos, ese ministerio motivacional que es ejercer piedad, misericordia, liderazgo, diaconado dentro de la iglesia. Podría decir yo que hay ministerios escondidos que están detrás de bambalinas, pero no dejan de ser menos importantes. A veces los que están detrás o los que no vemos tan abiertamente son los ministerios por los cuales Dios sostiene al siervo, al pastor, al misionero, al evangelista. Entonces vamos a estar mirando nuestro tema, a quienes llama Dios. Ya lo dijimos, Dios nos llama a todos a ejercer el mismo papel. Bien, ¿a quiénes llama Dios? Quiero, mis hermanos, darles a ustedes tres características del llamado de Dios a esas personas especiales. Y hay algo que quiero decir antes de enumerar estos tres aspectos, y es que Dios nos llama, podríamos incluirlo como un numeral más, pero Dios nos está llamando a gente capacitada, a gente intelectual, gente que tiene conocimiento, digámoslo, de una manera secular.
Dios no está llamando doctores, Dios no está llamando filósofos, Dios no está llamando, digamos, esas personas que son de alta influencia. No, Dios llama a personas sencillas, Dios llama a personas humildes, y no quiere decir que Dios no llame a una persona preparada. Pero muchas veces, mis hermanos, no podemos decir o depender que Dios nos llama es por lo que nosotros seamos o representemos aquí en la tierra. Recordemos que Jesús llamó a todo tipo de personas, pero en la mayoría de los casos llamó a personas humildes, a personas, como se dice en la palabra del Señor, personas de vulgo o que aparentemente para la sociedad no eran los mejores calificados. Así que no podemos depender de nuestros títulos teológicos, de nuestros títulos seculares, y creer que es la manera en la que nosotros vamos a servir a Dios, porque aparentemente creemos que estamos súper dotados o súper preparados. Dios llama al humilde, al humilde. Recuerde que Dios ensalta al humilde, pero mira de lejos al altivo. Bueno, en primer lugar, mis hermanos, quiero decirles que Dios llama a gente que está ocupada. Dios no va a llamar a hombres o a mujeres que estén desocupados o sin hacer absolutamente nada. Vemos a través de la Biblia cómo llamó Dios a Moisés. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Vemos cómo Dios llamó a David. Dios, dice la palabra, que sacó a David de detrás de las ovejas. Dios llamó a Gedeón cuando estaba sacudiendo el trigo. Aun cuando Dios puso en el corazón del profeta Elías llamar a Eliseo, vemos que Eliseo estaba haciendo su trabajo de arado con los bueyes, con la yunta de bueyes. Aún en el Nuevo Testamento vemos que Jesús llamó a personas ocupadas, como a los discípulos, aún como Mateo lo llamó precisamente cuando estaba ejerciendo su trabajo como cobrador de impuestos. Aún al apóstol Pablo Dios lo llamó cuando él estaba haciendo su trabajo de ir a capturar a los cristianos y llevarlos a los alguaciles para juzgarlos. Entonces Dios llama a personas ocupadas, porque es que el trabajo en la obra, en el servicio, en el llamamiento de Dios para servir, sabemos que es duro, no es fácil. Sabemos, hermanos, que estar en la obra del Señor traerá ciertas circunstancias, y muchas veces esas circunstancias harán titubear a la persona que Dios ha llamado. Por eso, lo primero que quiero dejar, y creo que todos estamos de acuerdo, todos los que hablamos acerca del llamamiento de Dios, sabemos y llegamos a la conclusión de que Dios llama a personas ocupadas. Es interesante, mis hermanos, porque quiero de entrar en algo, no salirme del tema, pero veo que el hecho de que Dios llame a personas ocupadas es porque Dios muchas veces nuestro trabajo secular, el trabajo que nosotros ejercemos en el mundo, Dios lo puede utilizar de una manera especial. Y aquí quiero de entrar a algo que es muy profundo, no sé si usted lo sabía, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los discípulos hay 3 llamados, y en un apóstol estos 3 llamados representan, mis hermanos, algo interesante, y es que ese trabajo que ellos hacían secular, ese trabajo que ellos ejercían cotidianamente todos los días, Dios lo convirtió en un trabajo espiritual. Quiero volver, mis hermanos, a retomar la idea para que no nos perdamos de lo que quiero transmitir o lo que quiero decir. Estoy diciendo que Dios puede convertir nuestro trabajo secular en una herramienta para alcanzar de una manera espiritual a los demás. Y quiero darles 3 ejemplos donde Dios llamó a hombres ejerciendo algo secular y lo convirtió en algo espiritual. Por eso, mis hermanos, tiene que ver con nuestro primer punto. Dios llama a personas que están ocupadas. Cuando nosotros leemos la Biblia, mis hermanos, en Mateo capítulo 4, en el versículo 18, Jesús empieza a llamar a sus discípulos, y dice la palabra que Jesús llama a Andrés y a su hermano Pedro, o a Simón Pedro. Lo interesante es que en el verso 18 de Mateo capítulo 4 dice la palabra del Señor
que estos dos hermanos estaban pescando en el mar, estaban allí ejerciendo la pesca. Y si nosotros miramos, hermanos, en cuanto al llamamiento, especialmente en Pedro, Dios le dice algo interesante. O sea, eres pescador de peces, pero ahora serás pescador ¿de qué? De hombres. Y esa palabra se cumplió allí en Hechos capítulo 2, después del derramamiento del Espíritu Santo. Así que de pescador de peces a pescador de hombres. Pero llama la atención en el versículo 21 del mismo capítulo 4 de Mateo, que la Biblia dice que habían otros dos hermanos. Estaba Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Pero ellos no estaban pescando, ellos simplemente estaban remendando sus redes. Y dice la palabra del Señor que Jesús también los llamó. Y si nosotros miramos la vida de Juan, el ministerio de Juan fue un ministerio de restauración. Mire que como él restauraba las redes, ese trabajo de una manera espiritual pasó a ser un trabajo de remendar los corazones. Todos sabemos y todos los que hemos estudiado la vida del apóstol Juan, sabemos que Juan tenía ese ministerio de restauración. Vemos cómo Jesús en la cruz del Calvario le entregó al cuidado de Juan a su mamá, porque él le dice a Juan desde la cruz, Juan, he ahí a tu madre. ¿Por qué? Porque Juan tenía ese corazón de restauración. Juan era la única persona que podía animar y alentar y fortalecer el corazón triste de esta madre que estaba viendo a su hijo allí exhibido en la cruz del Calvario, martirizado por nuestros pecados. Y al final nosotros vemos 7 cartas que Juan escribe prácticamente de restauración a las iglesias que están en Asia. Ahora, mis hermanos, hay un llamado que es el del apóstol Pablo. Dice la Biblia que Pablo en Hechos capítulo 18, si no estoy mal, dice ahí en los primeros versículos del 1 al 3, que cuando Pablo llegó a Corintio, a la iglesia de Corintio o a los corintios, dice la palabra del Señor que el trabajo de él se quedó unos días allí y él hizo su trabajo, y el trabajo del apóstol Pablo, juntamente con un compañero, era el de hacer tiendas o carpas, esas carpas digamos que se hacen en campaña. El oficio del apóstol Pablo era hacer tiendas. Y vemos cómo Pablo pasa de hacer tiendas o carpas, empieza, mis hermanos, a hacer o a fundar iglesias. No sé si usted está cogiendo la idea. La idea es aquí que el trabajo secular, Dios llama a personas que están ocupadas, porque nuestro trabajo secular puede convertirse en un trabajo espiritual. Así como el de Pedro, como el de Juan y el de Pablo, pasó a ser un trabajo espiritual. En estos 3 ministerios hay algo grande. El de Pedro es el ministerio de la iniciación, el del apóstol Juan es el ministerio de la restauración, y el del apóstol Pablo es el ministerio, mis hermanos, de fundar o de extender la obra del Señor a través de levantar las iglesias. Así que entonces, hermanos, estamos viendo algo interesante en cuanto al llamado de Dios. Dios llamará gente ocupada. En segundo lugar, mis hermanos, Dios en su llamamiento llama a hombres y mujeres que reflejen a Cristo y que se vistan de Cristo. Mis hermanos, Dios no llama a personas que no estén vestidas de Cristo. Dios llama a personas, hermanos, que la gente pueda ver reflejado a Cristo Jesús. Cuando decimos que Dios llama a gente vestida de Cristo, estamos hablando de que Dios llama a personas que se vistan de compasión. ¿Cuál es el primer paso para ganar un alma? ¿Cuál es el primer paso para ganar un alma para Cristo? Mis hermanos, más que la preparación teológica, más que ir a las naciones, más que ir a los campos, a las veredas, a las calles, a las ciudades, el factor número 1 para ganar un alma para Cristo es la compasión. Si usted tiene todo, mis hermanos, menos compasión, usted no es un candidato para el reino de los cielos o para ganar almas para el Señor. Dice la Biblia que Jesús, al ver a los hombres que estaban como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas. Así que el ejemplo número 1 de la compasión se llama Cristo. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos ser
hombres compasivos. Dios llama a hombres que sean sensibles a las necesidades de los demás, que sean obedientes a su palabra, que sean humildes, mis hermanos. Dios no llama a personas activas, orgullosas. Tal vez hay personas activas, orgullosas, ejerciendo ministerio, pero solamente su orgullo, su ego, es simplemente para cuestionar su llamamiento. Así que Dios llama a personas humildes, llama a personas que se entreguen, a hombres y mujeres de Dios que busquen a Dios. Uno de los factores importantes que Dios mira en aquellas personas que Él llama al ministerio es su búsqueda. ¿Y qué es la búsqueda de Dios? La búsqueda de Dios es el esfuerzo por conocer a Dios a través de su Espíritu Santo, conocer a Dios a través de la oración, conocer a Dios a través del estudio de la palabra de Dios. Dios llama a aquellos que tienen un deseo profundo de conocerle a través de su palabra. Miren, mis hermanos, lo que dice Ezequiel 22:30, que Dios estuvo buscando a hombres que hiciesen vallado y no los halló. Dios estuvo buscando hombres que se pararan en la brecha y no los encontró. Porque muchas veces, mis hermanos, hasta el mismo ministerio impide buscar a Dios. Hay personas que solamente se envuelven en el ministerio, en el activismo, en hacer y hacer, mis hermanos, y están prácticamente trabajando en sus propias fuerzas. El verdadero hombre, la verdadera mujer que Dios llama al ministerio es aquella persona compasiva, obediente, humilde, que se entrega y busca a Dios. Aquella persona en cuyo corazón hay un deseo profundo de buscarle. Dios no llamará a una persona que no tenga una relación de intimidad, de comunión con Él. Una persona, mis hermanos, que busque a Dios en la intimidad. Vimos en el mensaje pasado y siempre lo vamos a repetir. Jesús llamó a estos 12 hombres para que estuviesen con Él, para que pudieran conocerlo, para que pudieran, mis hermanos, experimentar qué era estar con Él, hablar con Él, cómo fueron formados por Él mismo para ellos salir y predicar el Evangelio. Es más, ellos tuvieron, mis hermanos, un examen donde Jesús los manda. Y cuando ellos regresan después de haber predicado la palabra, en otras palabras, Jesús evalúa su trabajo. Por eso, mis hermanos, lo importante de tener una relación con Dios. El hombre que ha sido llamado por Dios es un hombre que busca a Dios. Es una persona que no pierde el tiempo o es una persona que no anda entretenida en las cosas del mundo. Entonces, mis hermanos, aquí están estos dos principios que son importantes. Yo sé que hay muchos aspectos o principios o cualidades que Dios está buscando en hombres para que le sirvan, pero yo estoy dando personalmente 3 que para mí son importantes. Primero, Dios llama a personas ocupadas. En segundo lugar, Dios llama a hombres que reflejen a Cristo, que se vistan de Cristo a través de la obediencia, a través de la humildad, a través de la compasión y a través de esa búsqueda incesante por la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué digo yo que necesitamos vestirnos de Cristo? Lo digo porque el mismo apóstol Pablo lo dice, mis hermanos, ahí en Romanos 13:14. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirnos de Cristo es decir prácticamente lo que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, en tercer lugar, y para ir finalizando esta segunda enseñanza, quiero decirles que Dios llama a hombres y mujeres perseverantes. Dios llama a hombres y mujeres perseverantes. Miren, mis hermanos, voy a ser sincero, hay algo que nos han enseñado y que está mal, y es que nosotros debemos perseverar para ser de Cristo, y no es así. Nosotros no debemos perseverar para ser de Cristo, nosotros perseveramos porque somos de Cristo. Si hay una persona que ha venido a los caminos de Dios, que ha venido a Cristo, si hay una persona que ha empezado a ejercer un ministerio y no ha perseverado, nunca fue de Cristo, nunca fue de Dios.
Nosotros no perseveramos para ser de Cristo, sino que nosotros perseveramos porque somos de Cristo. Y si somos de Cristo, puede moverse el cielo, puede moverse la tierra, pueden trasladarse en los montes, pueden, mis hermanos, pasar cualquier cosa de situaciones y nosotros vamos a estar firmes en Cristo. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y quiero decirle que si hay alguien que empezó en el ministerio y no perseveró, la sencilla respuesta que puedo darle: nunca fue llamado por Dios. Porque esa persona que aparentemente estuvo ejerciendo ministerio y no ha perseverado, nunca fue de Dios, nunca fue de Cristo. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahí en 2 de Juan, en el versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Mire lo que está diciendo la palabra del Señor. Yo no lo estoy diciendo porque me nació a mí decirlo. Lo estoy diciendo porque la misma palabra de Dios dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y dice más adelante: el que persevera, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, mis hermanos, si una persona dice: no, yo he escuchado, no, es que esa persona ejerció ministerio y ahorita no lo está ejerciendo, porque las situaciones, porque esto, porque aquello, hizo de que esa persona no siguiera adelante. Pues tengo que decir que si esa persona no perseveró, entonces, hermanos, nunca ese llamamiento fue de Dios. Y tal vez usted dice: ¿y quién es usted para cuestionar a tal persona? Si no conoce sus vivencias, si no conoce sus circunstancias. Simplemente estoy diciendo algo que la palabra de Dios dice. Dice que el que se extravía y no persevera, dice que no tiene a Dios. Entonces, mis hermanos, es exactamente lo que pasa también con muchos creyentes en el llamado. Los que han empezado y no han perseverado nunca fueron de Dios. Como dice la palabra del Señor, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros miramos, ya concluyendo o finalmente, a la iglesia apostólica o a la iglesia primitiva, vamos a encontrar de que la iglesia perseveró a pesar de la persecución, a pesar que realmente ellos sí estaban enfrentando y encarándose con la misma muerte. Todos sabemos cómo fue el final de la mayoría de los discípulos: el martirio, su muerte violenta. Mas ahí, hermanos, vemos en el libro de los Hechos que ellos siempre perseveraron. Aquí hay un versículo que a mí me llama también muchísimo la atención y está, mis hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Está ahí en Hechos capítulo 5, versículo 42. La palabra dice: y todos los días en el templo, en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El verso 42 de Hechos 5 dice: todos los días en el templo, en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero sabe, mis hermanos, es un texto muy bonito, pero si usted va y mira el contexto en el verso 40, los apóstoles o estos apóstoles habían sido azotados por causa de Cristo, por predicar a Cristo. O sea, en el verso 41 son azotados, son llevados a juicio, son maltratados, son vituperados, pero vemos, mis hermanos, que eso no los hizo callar. Esos latigazos, esos azotes no los silenciaron, sino por el contrario, los impulsaron a seguir perseverando en la doctrina del Señor, en predicar el Evangelio a todos aquellos que lo necesitaban. Sencillo, mis hermanos, no va a ser fácil. Debemos perseverar, ser perseverantes en tercer lugar, porque no va a ser fácil, porque Satanás se va a levantar. Porque Satanás va a querer destruirnos, Satanás va a querer estorbarnos, Satanás va a querer acorralarlos, Satanás va a querer tentarlos. El que se va a oponer para que nosotros podamos servir en el llamamiento de Dios es Satanás. Tenemos un enemigo que ha desplegado abiertamente sus dardos para atacarnos y depende de nosotros que nosotros, mis hermanos, nos mantengamos firmes en ese llamado. Por eso es que en el llamamiento de Dios, hermanos, en primer lugar, busca a personas ocupadas. En segundo lugar, mis hermanos, Dios busca a hombres y mujeres que reflejen a Cristo, que se vistan de Cristo
pero sobre todo, en tercer lugar, hombres y mujeres perseverantes a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades. Aquí, mis hermanos, les dejo entonces esta segunda enseñanza con referente al llamamiento de Dios y espero que esta enseñanza, mis hermanos, nos traiga al corazón realmente si hemos sido llamados y si estamos dispuestos a sufrir penalidades por Cristo. Bendiciones, mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús. Nos veremos nuevamente en un tercer video en este programa Palabra de Dios. Bendiciones, un abrazo muy especial para todos ustedes.